Buenos días, hermanos. Es una alegría estar nuevamente con ustedes compartiendo esta mañana. Me agradó el testimonio de la hermana. Saber que ella está orando por sus hijos. Yo también estoy orando por dos de los míos. Son bautizados y hoy no sé en el hilo de qué parte están, si para el lado del Señor o por la otra. Sigo orando. Hay cosas, mi hermana, que no las veremos acá, pero seguramente en el cielo nos vamos a sorprender. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Me queda un solo tema más. Cuando el pastor lo decida, volveré, porque estoy hablando de distintas situaciones. Tal vez no sea la tuya, tal vez pueda ser, pero lo importante, mi hermana y mi hermano, que tú entiendas que lo más importante para nosotros, perdón por la redundancia, es hacer la voluntad de Dios. Uno siempre puede obedecer al pastor, a los diáconos, a los maestros, pero lo importante para ti, para mí, mi hermana y mi hermano, es que nosotros sepamos muy bien quién es el Señor de la obra. Y nosotros somos parte de la obra del Señor aquí en la tierra. Hacer la voluntad de Dios no es sencillo, porque a veces nosotros creemos que Dios mismo o un ángel o un enviado especial tiene que venir para decirnos qué es lo que debemos hacer. Yo le doy gracias a Dios porque nunca vi un tipo de esas cosas. No he visto ángeles, no he visto seres especiales, pero siempre entendí cuál era la voluntad de Dios y cuál era el propósito de Él para mi propia vida. Y he visto cómo Dios nos ha dado bendiciones que nosotros no las veíamos, pero que Él, como dice su palabra, las tenía predestinada para cada uno de nosotros. Y es importante, mi hermana y mi hermano, que tú y yo entendamos, por lo menos a mí me dio esa tranquilidad, que cada vez que alguien me pidió para hacer una tarea, entendí plenamente que era Dios que estaba enviando a ese hermano o a esa hermana para cumplir una tarea para la voluntad de Él. Y entonces, te puedo decir en esta mañana, el otro día vimos lo que pasó con Ananías y Saulo de Tarso. Es una idea, es una historia muy hermosa, porque ahí aparece un hombre como Ananías que aparece y nunca más los encontrás en la escritura. Pero lo que estudiamos hoy es parte lo de que el Saulo de Tarso, convertido en Pablo, escribe. Entonces tú y yo, mi hermana, estamos preparados para hacer una tarea extraordinaria en las manos de Dios para la gloria de Él y no para nuestra vanagloria. Y entonces cuando tú y yo entendemos eso, nos damos cuenta que a veces viene el pastor, a veces viene un diácono, a veces viene un líder, un maestro, hasta un hermano en Cristo, a pedirnos que podamos, si podemos hacer algo. Y tú no sabes, por lo menos te lo digo yo satisfactoriamente, las cosas grandes que Dios te permite ver, que Él hace a través tuyo. Y siempre tengo esta frase, te la digo porque a mí me ha hecho mucho bien. Te doy gracias, Señor, porque tú permitiste que esto lo hiciera yo, pero por tu mano poderosa. No por los méritos que yo pueda tener, sino que Dios me permite trabajar en su reino, porque así es Él. Y entonces en esta mañana quiero mostrarte uno de los primeros diáconos. Tú sabes que la iglesia al principio nombró 7 diáconos. Entre los diáconos que nombró había uno lleno del Espíritu Santo, que murió muy, muy rápido, Esteban, pero había un segundo diácono, Felipe. Felipe tenía 4 hijas profetizas, dice la palabra de Dios. Era un hombre que le gustaba la predicación, a un hombre que le gustaba evangelizar. Ese era su ministerio. Está bien, él estaba para servir las mesas, como dijeron los apóstoles. Es necesario que busquemos 7 hombres llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Sí, mi hermano, para servir las mesas tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios porque es un ministerio de servicio. Y cuando tú sirves a Dios, siempre lo sirves de la mejor manera, porque Dios no tiene escala para los cristianos.
Dios tiene siervos, hijos, y los hijos son todos iguales, con los defectos, las virtudes que puedan tener. Pero para mí mis tres hijos son iguales, aunque cada uno de ellos tenga una manera de ser diferente, no importa. Y para ti, mi hermana, para ti, mi hermano, para mí, para Dios somos iguales. Lo importante es que, como decía la hermana, puede ser que ella no lo vea aquí, pero lo va a ver en el cielo, a sus hijos convertidos. Esa es la esperanza bendita que tenemos aquellos que somos hijos de Dios. Y yo quiero hoy que veamos en el libro de los Hechos. Yo acostumbro a decir el libro y no digo la cita, porque quiero que me escuchen a mí. Si me ponen a leer la Biblia, leen todo. Algunos la sabrán de memoria, otros no. Pero a mí me encanta ver las cosas que Dios, ese Dios tan grande que tenemos nosotros, cómo nos llama. Dice la palabra de Dios que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Hasta acá nomás. Después le leemos un poquito más del otro. Al desierto. ¿A qué te puede mandar Dios al desierto? Porque es interesante, mi hermana y mi hermano, cuando tú y yo interpretamos lo que Dios nos dice. Ve, le dice a Felipe, al camino en el desierto. Me imagino, así como Ananías el otro día, Señor, tú no sabes lo que es este hombre, Saulo de Tarso. Por supuesto que Dios sabía. Sabía eso, sabía lo que iba a hacer, hasta dónde iba a llegar. Ananías, como yo, como cualquiera de nosotros, vemos hasta la puerta. Yo no sé lo que pasa al costado, porque apenas la puerta está abierta. Ahora Dios ve el costado, ve mi eternidad, el día que me vaya de este mundo, Él ya lo sabe, yo no lo sé. Y me alegro por no saberlo. ¿Cómo es? Claro, porque por ahí hago alguna macana y al otro día me voy y no quiero irme con una macana. Entonces tengo que estar todos los días, como decía la hermana hoy, hay que andar equilibrando porque este no fue una semana bueno, para mí tampoco. Pero bueno, dejémosla así, Dios la sabe y ustedes no, y yo me quedo tranquilo. ¿Cómo es? Y entonces el Espíritu le dice a Felipe, levántate y ve al camino que es desierto, que desciende de Jerusalén a Gaza. Yo me imagino, porque si me lo hubiese dicho a mí, yo hubiese dicho, Señor, al desierto, mandame a la calle Córdoba, a la avenida Alberdi, que hay gente, pero no al desierto. ¿Qué hago en el desierto yo? Ahora, como Dios ve todas las cosas, mi hermana y mi hermano, por eso es lindo, a mí me agrada con esto, yo me encanta esto, la voluntad de Dios y encuentro con Jesús, me encanta, porque uno ve cada encuentro y te dice, ¿de dónde salió esto? Y esto salió porque es la voluntad de Dios para el bien de cada uno de nosotros, mi hermana y mi hermano. Porque tú y yo, si cerramos los ojos y recordamos, ¿dónde estaba yo cuando el Señor me llamó? ¿En qué situación me encontraba? ¿Cómo vivía ese momento? No hoy, 61 años después. Pero me alegro porque me invitaron los jóvenes. Entonces me siento joven. Con 80 años uno se siente joven. ¿Qué va a hacer casi? Entonces, es interesante, mi hermano, el Espíritu le habla a Felipe y Felipe no se puso a decir, porque Felipe podía haberle dicho, Señor, al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Ahora, lo bueno es que Felipe no cuestionó. Ustedes vieron que cuando yo les contaba la vez anterior, cuando el Señor le dice a Ananías, ve, porque Saulo de Tarso ora, y Ananías se para y le dice, Señor, ¿tú sabes quién es este? ¿Tienes idea? Este sabe cuántos males le ha hecho a tu siervo en la iglesia de Jerusalén y tú quieres que yo vaya a visitarlo. Me estás mandando a la muerte. Si ha venido acá a esta ciudad para matar y llevar preso a todos los cristianos. Y Dios con su paciencia que tiene para cada uno de nosotros, no sé cómo la que tiene con vos, pero yo sé cómo la que tiene conmigo, me dice, ve, ¿sabes qué, Ananía? Instrumento útil me es este, porque yo lo voy a poner para que le pueda hablar a reyes, a príncipes, a gobernantes, que tú, Ananía, y que yo tal vez nunca vamos a llegar. Pero Dios sabía lo que Pablo iba a hacer después. Cuando hoy leemos hoy esta carta que esta mañana el pastor nos enseñaba, nos damos cuenta
lo útil que fue. Ahora, Ananías no escribió nada. Ananías fue un simple miembro como tú, mi hermana, como tú, mi hermano, como yo. Ahora, qué lindo que aquel día yo estoy esperando llegar al cielo y que el Señor me diga, buen siervo, punto, ya estoy hecho, no necesito más. ¿Qué título? No, no me hacen falta los títulos. Para los hermanos que lo merecen, gloria a Dios. Pero no me preocupa, lo único que quiero es que Dios me diga, buen siervo. Porque cuando leo las parábolas y veo ese momento cuando uno tenía 5 dones, el otro tenía 2 y el otro tenía 1, al que tenía 2 y al que tenía 5 lo trató igual. No le dijo, no, al de 5 vos subiste acá, al de 2 vos acá, y el de 1, y mira, te pego una patada, te tiro a la calle. No le dijo Dios eso. Le dijo, mal siervo. Yo no quiero que me diga Jesús eso. Porque me diga buen siervo, ya estoy hecho. Porque es señal que estoy en la presencia de Él. Para gozar de todo lo que la palabra de Dios me enseña. Y Felipe se fue. Y Dios, el Espíritu, el ángel me manda, obedezco y voy. Y llegó al desierto. Y me imagino, yo no sé si llegó, en qué momento llegó, pero llegó y miró para todos lados y no vio a nadie. ¿Qué hago allá, acá? Perdón. ¿Qué hago yo acá? Bueno, estoy acá porque hay un propósito de Dios que esté hoy acá para poder hablar de algunas cosas que son importantes para la vida de cada uno de nosotros, porque ya fueron importantes para mí. Pero en un momento habrá empezado a haber una silueta, algo que venía por el camino, por la ruta, por la autopista, no sé por dónde, pero alguien venía. Y cuando esa persona llegó, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate al carro. La pregunta que te hago, mi hermana y mi hermano, ¿nunca te dijo alguien o sentiste la necesidad de un vecino, una vecina, un compañero de trabajo, de escuela, acercarte, explicarte por qué se siente mal hoy o ayer o hace 5 años, algo? Yo no hablo de política porque no me interesa, pero ¿no hay alguien que te pregunta cómo salimos de esta? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo anda tu economía? Porque a veces a los cristianos también la economía nos afecta, ¿eh? Pero el Espíritu le dijo a Felipe, acércate al carro. Yo me imagino el carro que vendría no sería un carro común y silvestre de los que vemos nosotros, porque ahí viajaba alguien muy importante. Era el tesorero de la reina, que había venido a Israel, a Jerusalén, perdón, a adorar. Porque no importa dónde él viviera, él sentía, tal vez alguien le enseñó que había un Dios y que en Jerusalén se tenía que acercar para escuchar que hablaran de ese Dios en el que él creía. Y en esa época se vendían trozos de la palabra de Dios que los judíos tenían en el Antiguo Testamento, porque este Nuevo Testamento no estaba escrito. Y entonces cuando este hombre se acerca al carro, tiene una simple palabra. Es muy sencilla, pero es muy importante, mi hermana y mi hermano, que tú y yo tenemos y que el que está en la calle no la tiene. ¿Entiende lo que lees? Este hombre iba leyendo un trozo de la palabra de Dios. ¿Qué leía? Isaías. ¿Qué capítulo de Isaías? El 53, que habla de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu le indicó a Felipe que se acercara. ¿Por qué? Porque este hombre leía y no sabía. La gente hoy no sabe lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que vendrá. Por eso yo pensaba lo que decía esta mujer, digo, tal vez no vaya a ver lo que ella quiere ver, pero tal vez cuando esté en el cielo Dios le va a permitir pasar y ver lo que ella quiere ver hoy. Pero Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lee? Este tesorero le dijo la palabra que comúnmente la gente que está a nuestro alrededor nos va a hacer.
¿Cómo voy a entender si alguien no me lo explica? ¿Cómo voy a saber qué dice este libro si alguien no me dice para qué está escrito? ¿Qué es la Biblia? Es la revelación de la palabra de Dios, mi hermana y mi hermano, para todo, para el que cree primeramente, pero también para el que está en el mundo. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es, ¿para qué Dios me trajo aquí? ¿Para cantar? Gloria a Dios. ¿Para ofrendar? Gloria a Dios. ¿Para estudiar la palabra de Dios? Gloria a Dios. ¿Para escuchar el sermón? Gloria a Dios. ¿Y después qué? La pregunta es, después que salga de este lugar, ¿qué voy a hacer? Cuando alguien me pregunte por qué pasan estas calamidades, por qué el otro día en una nación como Brasil se mataron tanta gente. Algunos dicen que la mitad no tiene nada que ver con la droga, o tal vez sí. La pregunta es, ¿cómo le explicamos a esa gente? ¿Qué le decimos? ¿Dios aplaude cuando pasa eso? No, mi hermano, no, mi hermana. Pero tú y yo tenemos un mensaje de fe y de esperanza que le podemos entregar a la persona cuando nos preguntan por qué pasan estas cosas. Y porque la mayoría de la gente está alejada de la presencia de Dios. Dios no gobierna su vida. Mientras tú y yo estamos cantando acá, hay miles de personas en el mundo maquinando cómo embromar a los seres terrenales que están a su lado. Ah, pero nosotros cantamos Gloria a Dios. Y eso es todo. Ya cumplimos. Saludamos al pastor, a los diáconos, a los hermanos, nos damos un beso, nos hablamos. Que Dios te bendiga. El domingo que viene te veo. Y en la semana no me presentó Dios ninguna oportunidad de poderle decir, ¿sabes una cosa? Dios te ama. ¿Sabes una cosa? Entiende para qué estás en esta época, en el mundo, acá en Ganadero Baigorria. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Para la mía, yo lo sé. Estoy en el tiempo que Dios me permite gozar de los hermanos, de mis hijos, de mi nieta. Ya perdí a mi esposa. Sé que un día en el cielo la voy a encontrar. Pero ¿y mientras tanto qué? ¿Este mundo injusto o justo? Depende cómo lo mire. Pero Felipe le preguntó a este eunuco, ¿entiendes lo que lee este tesorero de la reina de Candás? ¿Cómo voy a entender para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de ese y para qué te tiene a ti, mi hermana y mi hermano, en este lugar? Si venimos a aprender y nos enseñan la palabra de Dios, tiene que haber un propósito. Perdón. Y entonces el eunuco, sin vergüenza de su título, le dijo este tesorero de la reina, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y entonces el escritor de los Hechos, Lucas, da el pasaje que leía, capítulo 53. Este sí lo voy a leer porque no quiero transgiversar la palabra de Dios. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Jesús no tuvo generación, o tuvo. Esta es la pregunta. No tuvo generación humana directa, porque no se casó. ¿Pero tú te consideras hijo de Jesús? Yo sí. Por eso la Biblia dice, a su generación, ¿quién la contará? Yo tengo 3 hijos, te caen mucho más de 3. Seguramente alguno podrá tener 4 o 5, no va a tener la generación que está. Pero somos todos hijos de Dios. Somos la generación de Jesús. El pasaje dice eso. Qué grande que el que Isaías que escribió esto, para que a ti y a mí nos quede este testimonio. Somos esa generación que no tenemos el mismo apellido, o sí, somos cristianos, somos hijos de Jesús, porque Él ganó la batalla contra el pecado que nos alejaba de Dios.
en nuestras vidas. Y entonces este hombre leyó el pasaje y después le pregunta, decime una cosa, viejo, que estás al lado mío, o compañero de escuela, o vecina, compañero de trabajo, ¿de quién está hablando este tipo? ¿De sí mismo? ¿Está contando algo que le ha pasado a él o está contando de otro? La Biblia dice que Felipe lo escuchó y abrió su boca y le empezó a enseñar. La pregunta es, ¿te recuerdan esos encuentros que tenía Jesús cuando le decía a los judíos, aquellos que sabían todo, vosotros cerráis porque ignoráis las escrituras y el don de Dios? Porque si conocieran las escrituras, ellas hablan de mí, decía Jesús. ¿Sabes qué, mi hermana y mi hermano? Si tú y yo ignoramos lo que este libro dice, ¿a quién le vamos a contar las verdades que están acá? A nadie. Por eso es importante cuando nos sentamos a la mañana a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje, algo que le podemos decir a la gente. Este hombre que necesitaba saber le dijo, decime, viejo o compañero, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de otro más? Y ahí aparece la sabiduría de un hombre. Por eso me encanta cuando eligen los 7 diáconos. ¿Qué le encargan los apóstoles? Varones llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Sí, mi hermano, porque en la iglesia no hay categoría. El diácono, el que atiende a la gente, el que barre, el que prepara la Santa Cena, están todos en la misma línea. No importa el título que hoy te pueda dar la iglesia. Decir, acá está el diácono, acá está. No, no, mi hermano. Yo no quiero cuando llegue arriba el Señor me ponga otro nombre. Con que me diga buen siervo ya estoy hecho. Listo. ¿Para qué quiero más? ¿Me entiende? Entonces la Biblia dice que Felipe abrió su boca y le empezó a enseñar desde este capítulo hacia adelante. Y le fue enseñando la palabra de Dios a este hombre que iba en su carro, que con toda la pompa que tenía era un ignorante de la palabra de Dios, y está bien, hasta que llegado cierto momento del viaje, el hombre dijo, acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le había explicado tan bien Felipe que él se daba cuenta que el bautismo era lo último que él tenía que hacer para ver, para mostrar en su fe que había recibido a Cristo como su Salvador. Ahora, qué grande este Felipe que en un viaje, en un carro, le pudo enseñar a este hombre el valor de lo que Dios en la persona de Jesucristo era para su vida. Él lo había entendido plenamente, no necesitó ni que estuviera en la iglesia, ni que hubiera una banda, ni que se cantara, ni que se orara, nada. Porque a veces mi hermana y mi hermano no hay tiempo para ciertas cosas, pero sí hay tiempo para decirle, ¿sabes una cosa? Vecina, vecino, amiga, compañero de trabajo, de escuela, Dios te ama. Y la demostración del amor de Dios soy yo. Ahora la pregunta es, ¿yo le puedo decir a alguien que yo soy una persona de Dios o soy un mal vecino? ¿O soy un mal compañero? ¿O soy un mal estudiante? Porque a veces hay que reconocer que nuestro testimonio a veces no es tan bueno y entonces empezamos a escondernos para que no nos vean, que no me vayan a identificar, por favor. A veces nos pasa eso. El cristianismo sí son buenos, pues son buenos muchachos, buenas mujeres. Vos fíjate los chicos cómo cantan, alaban, se portan bien. ¿Es eso solamente? ¿Por qué soy así? ¿Qué me ha inspirado, qué me ha corregido, qué me ha ayudado a ser una persona a que los vecinos puedan decir, qué buena persona, qué buena familia? Felipe abrió su boca y le empezó a enseñar todo. De tal manera que este hombre cuando llegó y vio el agua, dijo, acá hay agua. Esta es la última gota que me falta. ¿Para qué? Para ser salvo. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, seré salvo.
Ahora, yo por ahí me pongo a cuestionar la Biblia, con buen sentido. El ladrón que estaba al lado de la cruz, ¿se bautizó? ¿Cuántos coritos cantó? ¿Cuántos hermanos le dijeron, Dios te bendice? ¿Cuántos hermanos le palmearon la espalda y dijeron, hermano, bienvenido a la reunión? Ninguno. Por lo menos yo no lo encuentro en la palabra de Dios, y si no lo encuentro, no está. Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Este Jesús también le va a decir a este ladrón que está colgado ahí, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Porque antes Jesús escuchó lo que el ladrón dijo. Señor, acuérdate de mí, no de todos estos, de mí, cuando vengas en tu reino. Jesús lo miró con esa cara de amor, de misericordia. ¿Sabes qué? Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y vos te podrás decir, yo que hace tantos años que estoy acá, ¿estoy dudando o no? Ese es tu problema, mi hermana, pues yo no dudo. Yo sé que voy a llegar al cielo, pero no por lo que yo soy, sino por lo que Cristo logró en la cruz a favor mío. También lo logró a favor de cada uno de ustedes. La pregunta es si tú y yo estamos convencidos de lo que Dios hizo en la cruz con Jesús, lo hizo a favor nuestro, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es una afirmación que la palabra de Dios me da a mí derecho para creer que voy a llegar al cielo por lo que Cristo en la cruz logró. La pregunta es, mi hermana y mi hermana, si tú también estás convencido de esto. Porque si te has convertido al Señor Jesús, tienes una esperanza bendita. No importa el título que tengas en la iglesia. Eso no te lleva al cielo. No vamos al cielo por ser bautista. Vamos al cielo por ser cristiano. A mí me encanta. Yo cada 15 días tengo la visita de mis amigos, los testigos de Jehová. Nos pasamos 15, 20 minutos charlando en la puerta. 2 veces con mi hija Kalina los hicimos entrar en mi casa a 2 líderes de ellos para charlar. Creo que ya una vez lo dije. Me encanta, porque siempre le hago la misma pregunta. Estamos los tres en la puerta, viene un auto. Usted sabe que un auto una vez, yo tenía una enfermedad, entró un auto, se le rompió la punta de eje, chocó, me tumbó la reja, tumbó todo, apareció a 2 metros de la ventana donde yo estaba acostado. ¿Y cómo es? Entonces yo siempre le hago la misma pregunta. Viene algo, se cae algo y nos morimos los tres. ¿A dónde van ustedes? Le digo, ¿no sabe a dónde van? Sí, dice, yo voy al cementerio. Y después, y dice, algún día cuando Jesús vuelva, seguramente, no, le digo, el Jesús de ustedes no sirve. Me dice, ¿cómo? No, le digo, porque el Jesús mío me dijo que yo me muero hoy y esta noche ya estoy en el paraíso. No puede ser. Y le digo, el problema es que la palabra de Dios no se le pueden quitar versículos que no afirman esas cosas. No se puede creer que Jesús es un ser creado. Yo siempre le digo, mire, cuando Dios habla en el Génesis, ¿con quién se cree que está hablando? Está hablando con Jesús y el Espíritu Santo, porque son las tres personas en uno. Pero ya estaban desde cuando el pastor hoy decía, lean Juan, cuando habla del principio, es en el principio, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esto es en el principio. Antes que existiera el mundo ya estaba Jesús en la mente de Dios y el Espíritu Santo, repartido en tres personas. ¿Para quién? Para el favor de cada uno. ¿Dios necesita? No, Dios no lo necesita. Yo sí lo necesito. Pero Dios, para hacer la obra redentora tuya y mía, mi hermano, tuvo que venir Jesús hecho hombre. Ahora, la Biblia dice que Felipe y el tesorero de la reina se bajaron. Felipe lo bautizó. No le hizo las preguntas que le hicieron tal vez a ti y a mí cuando nos bautizamos. ¿Cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? No dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el eunuco se dio cuenta que él tenía la necesidad, no Felipe. Felipe le había explicado con claridad lo que era la vida de Jesús.
Y este hombre la entendió. ¿Sabes qué, mi hermana y mi hermano? Hay mucha gente que no necesita tanto palabrerío, pero sí decirle simplemente, ¿sabes una cosa? Dios te ama. ¿Me puede amar a mí? Sí, te puede amar a vos. Que amó al ladrón de la cruz. ¿Cómo no te va a poder amar a vos? Que no eres, porque el que estaba en la cruz no era un santo varón, ¿eh? Ojo, no nos vamos a equivocar, ¿eh? Lo pusieron ahí para que Jesús le pudiera. No, 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 no. Eran dos ladrones, porque el imperio romano castigaba así. No es el imperio hoy argentino, estadounidense, castiga así a la gente. Tenemos todos los días 200 muertos. Por ahí alguno de nosotros pasa rozando el palo. Dijera mi viejo maestro Luis Lucero, me salvo rozando el palo, pero me salvo. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero es así, es así. Ser la voluntad de Dios, mi hermana y mi hermano, es algo importante para tu vida, no para Dios. Algunos creen que yo hoy le estoy haciendo un favor a Dios acá. No, no. Dios me está haciendo un favor a través del pastor invitarme a estar acá. Si no nos damos cuenta de esos detalles, estamos equivocados. Tú y yo no le hacemos un favor a Dios. Cuando venimos el domingo, cuando ofrendamos, cuando lavamos, no. Dios nos hace un favor a ti y a mí, permitirnos estar aquí. Para la gloria de Él, por supuesto, pero para la felicidad y alegría nuestra. Tenemos que entender esto. Hacer la voluntad de Dios no es hacer grandes cosas. Me contaba una hermana esta mañana lo hermoso que fue ayer el programa de Luis Palá. Yo no fui, pues ya no soy joven. Y aparte los huesos no me aguantan. Pero lo bueno es que podamos hacer cosas para la gloria de Dios. Cada vez que tú y yo hacemos algo, siempre tiene que ser para la gloria de Dios. Para satisfacción personal, por supuesto, yo me siento contento. Estoy alegre estando con ustedes acá en esta mañana. Pero le agradezco primero a mi Dios porque me permitió. Porque si Él no quería que yo estuviera acá, algo me iba a pasar para que no estuviera. Entonces es un agradecimiento primero a Él y a ustedes por tolerarme y al pastor por invitarme. Pero recuerda una cosa, mi hermano. Dios te puede mostrar su voluntad de distintas maneras. La pregunta es, ¿estás preparado para que cuando Dios te pida lo que te pida, vas a decir, como dijo Ananías, heme aquí? ¿O le vas a decir, sabes qué pasa, Señor? Estoy ocupado. Mañana tengo que laburar, tengo que ir a la escuela. Sí, pero el momento es hoy, no mañana. Tal vez Dios te presente a alguien hoy que venga y te diga, tengo problema. Ah, ¿tiene un problema? Venga, hermana, vamos a orar. Voy a orar por Dios. Yo tal vez no pueda hacer lo que usted necesita, pero el que está arriba puede hacer eso y mucho más. Vamos a pedirle a eso y vamos a empezar a tener un diálogo persona a persona. Lo interesante es saber cuándo Dios quiere que yo haga su voluntad. Y la pregunta más importante es, ¿cuándo yo estoy dispuesto? Porque no es sencillo, ¿eh? A veces Dios nos pide como a este Felipe, vete al desierto. ¿Cómo le voy a hablar a esta vecina? Vos no sabés, es una arpía. A este compañero que no es más desgraciado porque no practica. ¿O no? ¿Nos pasa o no nos pasa? Pasa, ¿eh? Bueno, también tenemos el don de juzgar a los demás. No la sabemos todas. Vos no sabés lo que es aquella hermana. Y aquel ni te cuento. ¡Ah! ¿Quién le va a hablar? Y nos llevamos cada chasco. ¿Y usted por qué está acá? Ah, porque me invita. ¿El hermano? Sí, usted sabe qué hermano, qué testimonio que tiene. Ah, no me había dado cuenta, claro. ¿Qué me voy a dar cuenta si no veo más de 1 metro? Pero Dios sí, Dios sí. Dios sabe todo lo que tú y yo hacemos cada instante. La Biblia dice que no se cae un cabello de nuestras cabezas sin que Dios lo sepa. ¡Ah, la pucha! ¡Qué macana! Porque a mí se me caen cabellos a lo loco y Dios sabe todo eso. Digo eso por no decir las macanas. Pero es interesante, mi hermano, que tú en este tiempo se empiece a preguntarte de una manera directa, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Y cuál es el plan mío para hacer la voluntad de Dios? La pregunta es, ¿estás dispuesto?
porque tiene precio, ¿eh? No es barato. ¿Sabes qué? Yo nunca voy a contar lo que hago porque no me gusta, pero cuando miro atrás te digo gracias Señor por todo lo que tú me permitiste hacer en tu nombre. Yo te lo agradezco, porque sin ti nada hubiese hecho. No soy el Superman, no, 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 no. Soy un hermano simple, pero que está dispuesto siempre a hacer la voluntad y aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces no nos guste. A veces no nos gustan algunas cosas, pero son así. Y tenemos que sentir que, bueno, Dios tal vez lo decidió porque era lo mejor. En el momento tal vez no lo vi. Hoy a través del tiempo y viendo un montón de cosas me puedo dar cuenta que sí, bueno, tal vez lo que Dios decidió sobre mi vida y sobre nuestro hogar fue lo mejor. Pero tú, mi hermana y mi hermano, tienes una oportunidad de hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cuánto dispuesto estás a hacer la voluntad de Dios? Es lo mejor que te puede pasar a tu vida. Te lo dice un anciano casi de 80 años, que hace 61 años que el Señor lo lleva de la mano. Nunca me permitió que lo lleve yo a Él. No, no, Él siempre me llevó. Ahora, ¿sabes cuál es lo bueno? Que siempre me llevó a buenos lugares, a buenas situaciones. Espero, mi hermana y mi hermano, que Dios te bendiga ricamente y que tengas una oportunidad personal de poderle decirle al Señor, Señor, aquí estoy. ¿Quién me invitó para hacer una tarea para Dios? La hermana, el hermano. No importa que tenga o no tenga cargo. Lo importante es que siempre tienes que pensar, por lo menos yo, que nunca Dios me vino a hablar desde la ventana o un ángel. No, no, no. En un pastor, una hermana, un hermano. ¿Me podés ayudar a hacer esto? Sí, puedo. No lo sé, lo voy a aprender, pero lo voy a hacer. Porque seguramente Dios le habló a él para que me hable a mí. Siempre lo pensé así. ¿Sabes qué? Siempre me dio buen resultado. Porque cuando terminé la tarea que estaba haciendo, sentí alegría y gozo en mi corazón. Porque Dios me hubiese usado para hacer esa tarea. Espero, mi hermana y mi hermano, que Dios te ayude y que tú puedas tomar la decisión más correcta. Pero sabes una cosa, hacer la voluntad de Dios es el mejor premio, es el mejor momento que tú y yo podemos vivir. En Él estamos, en Él nos movemos y nos movemos por su propia voluntad. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima vez. Muchísimas gracias. Pastor.